En la nueva y rápida crisis en la que han entrado la defensiva de los Dallas Cowboys, la carencia de esquineros es el punto central, pero históricamente, Dallas nunca ha tenido esquineros destacados. Bienvenidos a este podcast, queridos amigos. Hoy, podcast retro, recordando la histórica defensiva de los Dallas Cowboys, la Doomsday Defense de los 70s, de los 80s, y hoy reflexionando lo que pasa en el 2020. Bienvenidos en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. A ver, queridos amigos, Dallas está sufriendo. Muchas cosas faltan, particularmente no hay defensiva secundaria, no hay esquineros. Los quarterbacks rivales se dan vuelo lanzando y completando pases contra el perímetro de Dallas, porque Trevon Diggs y Jordan Lewis no son competencia. Son los esquineros que tiene Dallas en este momento. Chidobe Awuzie está lesionado, Byron Jones fue dejado en libertad tras convertirse en agente libre y Dallas no tiene esquineros. Es increíble que en los años de la NFL como liga de quarterbacks, con quarterbacks que salen a lanzar y atacar decididamente por aire, Dallas menosprecie defender por aire. No tiene esquineros, pero haciendo memoria, por eso traigo este podcast retro, Dallas nunca ha tenido esquineros elite. Amigos, yo conocí a Dallas en los años 70, los Dallas Cowboys de Tom Landry, de Tony Hill, de Drew Pearson, de Roger Staubach, por supuesto, de Tony Dorsett y de aquella gran defensiva. Cuando yo conocí a Dallas, se hacía referencia de la Doomsday Defense original. La Doomsday Defense fue la defensiva de los 70s, mitad de los 70s, la gran defensiva de los Cowboys, con Larry Cole como tackle defensivo y que fue campeona del Super Bowl derrotando a los Miami Dolphins. Esa defensiva ganó el Super Bowl contra Miami de Bob Greasy, es correcto, pero no tenía esquineros elite. Y cuando se encontró con Pittsburgh la primera de 2 veces, confirmó que no tenía esquineros, porque aquellos Steelers de Terry Bradshaw, de Lynn Swann, de John Stallworth atacaron por aire a Dallas, y los corners de Dallas no tuvieron defensa. Mel Renfro era uno de los corners, Cornell Green. Bueno, Mel Renfro está en el Salón de la Fama, en el Anillo de la Fama de los Dallas Cowboys. Pero amigos, no fueron pieza para John Stallworth y Lynn Swann, para nada. Por eso Pittsburgh les pasó por encima en el primer Super Bowl. Y cuando se volvieron a encontrar, Dallas ya había renovado sus corners y en aquel tiempo eran Aaron Kyle, el 25, y Benny Barnes, el 31. Ellos son la generación de Cowboys que yo recuerdo con más claridad. Lo brillante de esa defensiva secundaria eran los safeties, Charlie Waters y Cliff Harris, pero los corners eran una debilidad. Y había un tercer corner también en aquellos tiempos, James Washington. Déjenme contarles una cosa. En el Super Bowl 10 que juegan Dallas y Pittsburgh, el corner de Dallas que hace historia y que trasciende es James Washington. Pero James Washington, que usaba el número 46, trasciende porque aparece en una foto monumental con Lynn Swann peleando una pelota en uno de los pases más emotivos y brillantes de la historia de los Super Bowls, en el que Terry Bradshaw busca a Lynn Swann. Swann toca el balón, va por él en un segundo intento y en una foto perfecta en la que se ve a James Washington volando con el rostro hacia el cielo, desesperado buscando el balón, y encima de él, completamente en paralelo, Lynn Swann peleando y capturando el balón. Esa foto ejemplifica lo que fueron los corners de Dallas. No eran pieza para Lynn Swann y John Stallworth. Le estoy hablando de los 70s. Repito, la época de Mel Renfro, la época de James Washington. Cuando llegó el Super Bowl, la revancha del Super Bowl Dallas-Pittsburgh, Super Bowl 13 si no mal recuerdo, los corners ya eran Benny Barnes y Aaron Kyle. Y otra vez no fueron pieza para enfrentar a Pittsburgh. Y la historia así se mantiene. Años después,
llega Everson Walls, uno de los legendarios corners que han usado el número 24 en Dallas. Everson Walls fue un gran corner. Yo recuerdo su historia. Llegó como agente libre a los Vaqueros, no fue drafteado. Llegó de la calle, tocando la puerta, pidiendo una oportunidad y se quedó en el equipo. Y fue un corner muy respetable. Pero el momento más histórico de Everson Walls fue la foto que apareció en la primera plana de la revista Sports Illustrated, en la que Joe Montana conecta con el receptor abierto Dwight Clark en el pase con el que San Francisco derrota a Dallas en la final de la Conferencia Nacional, en el que Clark atrapa la pelota con las yemas de los dedos y abajo de él, el número 24 de Dallas, Everson Walls, lejos, imposible de defender la jugada, aceptando el pase de touchdown. Otra vez, un córner de Dallas haciendo historia por una mala fotografía, por no defender en el momento indicado. Y los años pasaron y los años transcurrieron y llegó la época de Troy Aikman. Troy Aikman hizo de los Cowboys un equipo espectacular, un equipo casi invencible. Yo comparo esos Cowboys de los 90s con uno de los mejores equipos de todos los tiempos, de veras. Los Cowboys, por supuesto, de Michael Irvin, de Emmitt Smith y de Troy Aikman eran mucho más que estos tres. Tenían, tal vez, mucha gente así lo considera, la mejor línea ofensiva en la historia. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? La mejor línea ofensiva en la historia de la NFL. Con el centro Mark Stepnowski, que lo recuerdo bien, graduado de las Panteras de Pittsburgh, con los guards Larry Allen, con Kevin Gogan, con Larry Williams, un equipazo bestial. Pero la defensa tenía sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y para fortuna de ellos, los puntos fuertes eran la línea frontal y la presión al quarterback. Gracias a Charles Haley, gracias a Russell Maryland, Dallas presionaba a los quarterbacks y no se atacaba tan decididamente a los corners. De hecho, el momento más brillante en la historia de esos Cowboys de los 90s es el triunfo al Super Bowl. Digo que Dallas ganó 3 Super Bowls con Troy Aikman, pero tal vez de esos 3 Super Bowls, el más gratificante fue el de Pittsburgh, porque Dallas ya había perdido 2 Super Bowls con Pittsburgh, como le acabo de mencionar, y venía una tercera revancha. Era una nueva generación. Y Pittsburgh traía un buen equipo, particularmente traía una nueva cortina de acero. Recuerdo bien aquellos Steelers. Colonel Lake en el perímetro, Rod Woodson en los esquineros, Greg Lloyd, Chad Brown, LeVon Kirkland. ¡Qué defensa! ¡Qué defensa! Realmente una nueva generación de la cortina de acero de Pittsburgh ahí. Y Dallas con Troy Aikman, con Emmitt Smith, con Michael Irvin. Pero a pesar de la grandeza de la ofensiva, el héroe fue un defensivo. Y por única vez en la historia fue un corner, Larry Brown. Larry Brown le interceptó 2 pases a Neil O'Donnell. La fanaticada Steeler piensa que fueron más errores de Neil O'Donnell que aciertos de Larry Brown, aunque Larry Brown tuvo el acierto de estar en el lugar indicado al momento indicado. Larry Brown interceptó 2, uno lo devolvió para touchdown y fue el MVP del Super Bowl. Y así, el corner de Larry Brown, que usó el mismo número 24 de Everson Walls, trascendió y su historia, y fue el gran corner de Dallas. Amigos, les voy a ser sincero. Larry Brown era un corner regular, nada excepcional. Pero en ese Super Bowl, efectivamente tuvo 2 intercepciones que lo pusieron en un lugar histórico. Yo soy de los que cree que esas intercepciones fueron más error de Neil O'Donnell que virtud de Larry Brown. Pero bueno, y miren, les voy a recordar una cosa, si es que alguien lo recuerda. Quien no lo sepa, se lo voy a comentar. Esa generación de los 90s, de los Cowboys, yo la recuerdo muy bien y le tengo mucho cariño, porque me tocó visitar el campo de pretemporada de los Cowboys 3 temporadas consecutivas. En aquellos tiempos se imprimía en México un periódico de los Dallas Cowboys, el semanario de Dallas en español, y lo imprimía un muchacho de nombre Juan Agüero, amigo nuestro, amigo de TV Azteca, muy amigo de Pepe Espinosa,
Y era un amigo que promovía a los Dallas Cowboys en México y nos llevó al campo de pretemporada de los Cowboys 3 temporadas seguidas. Entonces yo tuve contacto directo, entrevisté a Troy Aikman, a Emmitt Smith, a Jimmy Johnson y pude contactar a Larry Brown. Y en aquellos tiempos, fíjese nada más lo que lo voy a recordar, si es que usted lo vivió y se le ha olvidado, y si no lo sabe, se lo informo. Trajimos a México a jugadores de los Vaqueros de Dallas a jugar básquetbol, aunque usted no lo crea, a jugar básquetbol. Y entre ellos vino Larry Brown. Y yo personalmente hice una buena amistad con Larry Brown, porque lo recuerdo incluso años posteriores a esa visita a México y me veía y me saludaba con mucho gusto. Nunca tuve sus datos personales, le perdí el contacto, pero lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, históricamente es el gran esquinero de todos los tiempos de Dallas, por esas 2 intercepciones a Neil O'Donnell de Pittsburgh en el Super Bowl 30, jugado en Arizona, narrado por TV Azteca, por Pepe Espinosa, por el coach Castillo, por Alejandro Lara, por su servidor. Es más, Ciro Procuna también narró ese Super Bowl y lo recuerdo muy bien. Fue un momento muy bonito y Larry Brown interceptó esos 2 pases y pasó a la historia. Pero con toda honestidad, Larry Brown era un corner regular. Normalito, nada excepcional. Bueno, en ese Super Bowl estaba Rod Woodson de Pittsburgh. Ese sí era un fenómeno. Tristemente lo perdió. Le comento esto porque Dallas en toda su historia, hoy que sufre tanto por el perímetro, que Trevon Diggs y Jordan Lewis no sirven para nada y que los rivales semana a semana les pasan por encima, pues yo les recuerdo que Dallas nunca ha tenido buenos esquineros. Nunca ha tenido buenos esquineros. Y su único momento grande fue el del Super Bowl 30. Y le repito, la mayoría de la gente cree que las intercepciones de Larry Brown fueron más errores de Neil O'Donnell que aciertos de Larry Brown. Aunque Larry Brown estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, interceptó los 2, devolvió uno para touchdown y pasó a la historia. Pero Dallas nunca ha tenido buenos esquineros. Y hoy, que cometió el enorme error de dejar ir a Byron Jones, la están sufriendo. ¿Y sabe qué? No hay cómo corregirla. Cuando llegó Trevon Diggs, yo les dije, miren, ojalá Trevon Diggs funcione, pero tengo mis dudas. Está por ahí un podcast que les grabé en agosto, perdón que lo recuerde porque lo he mencionado varias veces. Recuerden, escuchen de nuevo ese podcast que les hice en agosto mencionando que me preocupaba mucho la defensa de Dallas. Ahí les decía que los corners no eran sólidos. Parecía ser que Trevon Diggs y Chiadobe Awuzie iban a ser los corners titulares. Awuzie está ya en la reserva de lesionados y en su ausencia está jugando Jordan Lewis. Y el novato Trevon Diggs y Jordan Lewis sirven para casi nada, sinceramente. Pero bueno, yo recuerdo a Benny Barnes, a Aaron Kyle, a estos corners y digo, caray, pues la realidad es que Dallas nunca ha tenido buenos esquineros. Y es que miren amigos, hablar de la defensiva de Dallas es hablar de jugadores históricos. Le repito, yo conocí a los Cowboys en los 70s y lo que más recuerdo, el tackle defensivo, Randy White, el 5'4", que después tuve el privilegio de entrevistar. ¡Qué jugador! Permítanme una grosería, ¡qué pinche jugadorazo! Un tackle defensivo, recuerdo bien, primera de draft, Universidad de Maryland, un fuera de serie. Todavía quedaba algo de Larry Cole, que fue más jugador de los 70s, el tackle defensivo número 63, y a su lado, 2 alas defensivas de miedo, Harvey Martin y Ed Tuttle Jones. Con ese par, Dallas tenía una línea frontal de miedo. Pero la bronca eran los esquineros. Y era una bronca seria, porque Dallas llegó a 2 Super Bowls contra Pittsburgh. Y tal vez, la mayor fortaleza de Pittsburgh eran los receptores abiertos. Y miren lo que estoy diciendo, Me estoy pasando por encima al gran Franco Harris. Pero yo creo que aquel Pittsburgh, su fortaleza eran los receptores abiertos. Atacar con Lynn Swann y con John Stallworth, con un Terry Bradshaw profundo, preciso, decidido,
era infalible. Y le repito, los corners de Dallas hicieron historia por no poder defender las jugadas. Esa foto de James Washington que ya le narraba, volando, desesperado, intentando desviar el pase que capturó Lynn Swann en el Super Bowl X, es histórica. Y esos Cowboys eran los de Mel Renfro o los de Cornell Green, y realmente no pasaba nada con ellos. Los que recuerdo con más claridad son Aaron Kyle, el 25, y Benny Barnes, el 31, y eran corners muy regulares. Ahí Pittsburgh, en el segundo Super Bowl que tuvieron de la era Bradshaw contra Roger Staubach, volvieron a pasarles por encima. Y Lynn Swann y John Stallworth hicieron lo que quisieron sobre Benny Barnes y Aaron Kyle. Y le repito, años después, cuando ya estaba Everson Walls en los Cowboys, su gran momento histórico de Everson Walls es esa foto en la que no puede llegar al pase de Dwight Clark, enviado por Joe Montana, que termina la era de Tom Landry, que provoca el despido de Tom Landry y que inicia la era de Joe Montana. Así pasó a la historia Everson Walls. Y miren que Everson Walls fue un buen esquinero. Yo lo recuerdo incluso una temporada como líder en intercepciones de la liga. Pero recuerden ese dato que ya en el pasado les he dicho. Un esquinero que intercepta muchos pases no es sinónimo de ser un gran esquinero. Normalmente el que intercepta muchos pases es porque es muy malo y le lanzan tanto que intercepta algunos y a lo mejor es líder de la liga, pero permite más recepciones. Y Everson Walls, sin querer hablar mal en contra de aquel número 24, pues tampoco era un gran corner, sinceramente. Y ya le mencionaba la historia de Larry Brown. En realidad Larry Brown siempre fue un corner muy regular, muy medianito, pero en ese Super Bowl 30 contra Pittsburgh hizo historia porque le robó 2 pases a Neil O'Donnell, que me parece fueron más pases malos de O'Donnell que buenas jugadas de Larry Brown. Y bueno, hoy Dallas tiene este gran problema. No tiene esquineros y los problemas son severos. ¿Y sabe qué? No hay cómo mejorarlo. No hay cómo mejorarlos. Si Dallas prefirió hacer millonarios a Ezekiel Elliott, a Mari Cooper y dejar ir a Byron Jones, fue porque el que ahí manda, pues es el hijo del dueño. Y yo entiendo que un dueño de un multimillonario quiera que sus hijos hereden su fortuna o su talento o sean famosos, pero pensar que Stephen Jones, hijo de Jerry Jones, es un buen gerente general y va a razonar que un corner como Byron Jones no puede ser dejado en libertad, pues es pedirle mucho. Dallas se equivocó. No debieron dejar ir a Byron Jones. Byron Jones es un corner elite y miren que en este momento Byron Jones se ha lesionado. Está lesionado con los Miami Dolphins, pero es un corner elite. Hoy los grandes equipos tienen corners de primera. Bueno, vean Nueva Inglaterra. ¿Por qué le ganó Nueva Inglaterra el Super Bowl a los Carneros? ¿Se acuerda la intercepción de Stephen Gilmore? Y un año antes que Nueva Inglaterra llegó al Super Bowl contra Filadelfia, el propio Stephen Gilmore, desviando el pase de Jacksonville para evitar el touchdown que pudo haberlos derrotado en la final de la Conferencia Americana. Los grandes equipos tienen grandes corners y Dallas ha menospreciado esa posición. Y reflexionando históricamente, Dallas ha tenido grandes defensivos, nunca grandes esquineros. El corner es una debilidad histórica para los Dallas Cowboys y Trevon Diggs y Jordan Lewis ejemplifican que Dallas nunca tiene buenos esquineros. Queridos amigos, gracias por escuchar este podcast retro, recordando a la Doomsday Defense de los Dallas Cowboys y recordando que Dallas nunca, desde Tom Landry, pasando por Jimmy Johnson, hasta los de hoy de Mike McCarthy, nunca han tenido buenos esquineros. Les mando un abrazo, Enrique Garay. Los quiero mucho, las quiero mucho. Cuídense, usen cubrebocas y nos oímos pronto.